¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Joel Torres, quien nos va a hablar de un tema muy interesante, el estrés laboral y la famosa norma o NOM 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que bueno, es un tema novedoso que apenas se le está comenzando a dar difusión y sobre el cual hay muchas inquietudes. Licenciado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco el espacio que brinda Tiempo Digital a conocer nuevos temas que vienen y que van a impactar en gran medida a todas las relaciones laborales, no solamente en Chihuahua, sino en México. El licenciado Joel Torres pues trabaja o está disponible en consultoría legal, fiscal y negocios Troya, pero aparte tiene ya certificaciones sobre esta NOM y es un experto y nos puede hablar al respecto. Primero que nada, licenciado, ¿qué es esta NOM 035 y en qué consiste? Si me permites, quisiera irme un poquito más atrás. ¿De dónde es que nace la intención de ser esta norma oficial mexicana? Adelante, no sé si conozcas, pero el 75% de la fuerza productiva en México, acorde a la Organización Mundial de la Salud, padece estrés. Digo padece porque... La nueva enfermedad del siglo XXI. Exactamente, ¿no? La nueva enfermedad del siglo XXI. Y esto es de llamar la atención porque a final de cuentas es un porcentaje mayor al porcentaje que manejan países como China, como Estados Unidos. Y también, de acuerdo a la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es de los países que más trabaja, pero a la vez menos productividad tiene. Entonces esto impacta de manera muy importante en el sector económico del país porque se registran pérdidas por 16,000 millones de pesos anuales debido al estrés. Entonces, ¿Y qué es el estrés laboral? ¿Cuándo la gente puede decir tengo estrés laboral? Tengo estrés laboral. Dentro de los factores de riesgo psicosocial que establece la norma, dice que cuando tienen insomnio con motivo del trabajo, cuando están expuestos a acontecimientos traumáticos severos, cuando padecen un estrés crónico, y esto lo podemos ver reflejado en enfermedades también. ¿Quién de la fuerza laboral de Chihuahua o trabajadores no están tomando omeprazol por temas de gastritis o colitis o todo ese tipo de enfermedades, incluso infartos han llegado a tener por la presión y el estrés laboral? Entonces, estos son factores de riesgo psicosocial que establece la norma y tan solo es una parte de lo que establece la norma. Aparte, promueve también los entornos favorables en las organizaciones. El clima laboral. Exactamente. Entonces, lo que va a estar obligado ahora las empresas en virtud de esta norma son tres cosas. Ok, eso es lo que nos interesa. Esta norma que expidió el gobierno va a obligar a las empresas a prevenir o a tratar de que los trabajadores estén en menos riesgo de estrés laboral. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué les va a obligar? Son tres principales características que establece la norma. Uno es la prevención de factores de riesgo psicosocial, a fin de cuentas, pues clima laboral que produzca estrés. Segundo, también la prevención de relaciones negativas dentro del trabajo. Y el tercero sería la promoción de entornos organizacionales favorables. Ahora, dentro de estas tres características no aplican igual a todas las empresas. A partir de 50 trabajadores, o sea, de un trabajador a 50 trabajadores, lo único que están obligados las empresas sería a la identificación de factores de riesgo psicosocial, es decir, y evitar también los acosos y las relaciones negativas dentro del trabajo. Cuando pasan de 51 trabajadores en adelante, ya están obligados a hacer los diagnósticos de clima laboral para promover los entornos organizacionales favorables. ¿Cuáles serían estos riesgos que nos estás comentando? O sea, ¿cómo sabemos o cómo podemos identificar si en una empresa que hay riesgos y que los trabajadores sufran estrés laboral? Mira, eso es muy importante porque no solamente es cómo establecerlo, sino que la norma también te establece guías de referencia que son, al final de cuentas, como cuestionarios que se deben de aplicar a los trabajadores. Y estos guías de referencia no son obligatorios, más bien. Es como un límite mínimo de requisitos de metodología que establecen las guías de referencia y que deben de aplicarse en las empresas. Y es una de las críticas que
Pues yo le hago a la norma, porque al final de cuentas es muy subjetivo, es a percepción del trabajador. Por ejemplo, el liderazgo negativo lo establece como uno de los factores de riesgo psicosocial. Si el jefe es muy estricto. Sí, totalmente. Y así el trabajador lo percibe mal, ¿verdad? De manera negativa, porque puede ser estricto y estar bien, ¿no? Pero si el trabajador lo percibe como algo negativo, eso va a ser suficiente para que ya la autoridad diga que la empresa tiene problemas y está mal. Por sorprendente que parezca, sí. Porque incluso hay una etapa en la creación de la NOM, que es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero antes de que entre en vigor, antes de que se apruebe el proyecto, se le da oportunidad durante 45 días para que haya comentarios acerca de la NOM. Dentro de estos, si se realizaron 22 comentarios que fueron respondidos en tiempo y forma por la autoridad, y dice eso, por ejemplo, si una empresa cumple a cabalidad con todas sus normas de seguridad e higiene y se le hace al trabajador una encuesta dentro de estas guías de referencia de la NOM y el trabajador, aun cuando se cumplan con todos los protocolos de seguridad, el trabajador tiene la percepción de que es un ambiente laboral inseguro. Ajá. Tan solo por esa percepción se puede castigar a la empresa. Esto dependiendo si al llegar el inspector de la Secretaría del Trabajo llega y cuestiona a este trabajador. Ok. Y estás tocando un punto muy importante, la Secretaría del Trabajo. ¿La Secretaría del Trabajo va a ser la autoridad que tenga que revisar a las empresas o puede ir un trabajador a quejarse? ¿Cómo funciona esto? Mira, la Secretaría del Trabajo tiene ya una base de datos con muchas de las empresas y a las cuales se le realizan inspecciones. En esta base de datos se complementa también una información con el Seguro Social, con Hacienda y en fin. Entonces, este es el universo que tiene la Secretaría del Trabajo para realizar las inspecciones, pero los trabajadores también tienen la posibilidad de ir a denunciar a la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Trabajo tiene la opción también de, a virtud de una denuncia de un trabajador, ir a hacer una inspección extraordinaria al centro de trabajo del cual recibió la denuncia. Ok, y si ya va la Secretaría del Trabajo va porque la denunciaron o va porque está haciendo ella sola sus revisiones. Así es. Encuentra que hay estrés laboral en el centro de trabajo, en la empresa. ¿Qué prosigue? ¿Qué acciones se deben de tomar o qué consecuencias va a tener? Es una buena pregunta, pero hay que responderla de manera un poquito más técnica, porque no se trata de que se haya o no estrés, se trata de que la empresa esté cumpliendo con la norma oficial mexicana, es decir, que esté realizando los diagnósticos correctamente, que esté promoviendo todos los, o previniendo los factores de riesgo psicosocial, que esté dando capacitación, porque al final de cuentas con esta norma la capacitación deja de ser como un valor agregado y se convierte en una obligación para las empresas, lo cual es muy bueno. Que lo cual ya era, la Ley Federal del Trabajo ya establece como obligación la capacitación. Sí, pero va un poquito más allá esta norma, porque al pasar la responsabilidad, porque realmente eso es, desde mi punto de vista, a los patrones, a los jefes, a los empresarios del estrés laboral de sus trabajadores, pues evidentemente una persona no puede dividirse en su trabajo o en sus relaciones personales, o sea, muchas vienen cargando con estrés de su vida personal, entonces... O cada quien es diferente y bueno, unas cosas van a preocupar más que a otras. ¿No? La capacitación normalmente viene siendo referente a lo que es estrictamente con motivo del trabajo. Ahora pues se van a tener que modificar este tipo de capacitaciones para enriquecer y ser más fuertes psicológicamente o emocionalmente a los trabajadores para que puedan pues evitar ser factores de riesgo psicosocial. Ahora, también quisiera compartirles que viene un concepto muy amplio de trabajador. Por ejemplo, dice que la norma oficial mexicana, que el trabajador es aquel que presta una persona física que presta a otra física moral un trabajo subordinado. Pero, a diferencia de la Ley del Trabajo, no viene la parte remunerada. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa tiene, por outsourcing, por ejemplo, alguna empresa de seguridad o una empresa de limpieza y llegan los inspectores y como a final de cuentas ellos prestan el servicio a la empresa por outsourcing y están sujetos a un trabajo subordinado porque se les dan instrucciones, pueden ser objeto de inspección de la Secretaría del Trabajo. En este tema.
en este tema. Ok, y entonces ya nos quedó muy bien. No es si hay estrés entre los trabajadores, sino que no cumpla con las normas, valga la redundancia, establecidas en este lugar. No cumpla con la NOM 35, no cumpla con las indicaciones. ¿Qué sanciones puede tener la empresa o hasta dónde puede llegar la Secretaría del Trabajo para remediar esta situación? Desde luego, dependiendo del tipo de empresa, la capacidad, entre otros factores que se valoran al momento de poner una multa, es el tamaño del monto económico que van a tener que pagar. Según la Ley Federal de Metrología y Normalización, a todas aquellas empresas objetas de inspección que no cumplan con una norma oficial mexicana, las multas pueden ser desde 500 salarios mínimos hasta 8,000 salarios mínimos. Lo cual, y al trabajador que, bueno, si hay una empresa que no cuida estas circunstancias y por su culpa el trabajador sufre estrés laboral, ¿el trabajador qué puede reclamar o qué beneficio puede tener derivado de esta norma? Pues mira, hay dos posibilidades para el trabajador. Ya venía trabajando, bueno, ya estaba dentro de la Ley Federal del Trabajo, dentro de una de las causales de rescisión con responsabilidad para el patrón, que si el trabajador sufría de acoso o de humillaciones o de este tipo de relaciones negativas, pues era una responsabilidad para el patrón, ¿sí? Una causa de rescisión. Entonces, pero era muy difícil para el trabajador poder probar esto ante la Junta Local o la Junta Federal, exactamente. Pero ahora con esta NOM, como las empresas van a estar obligadas a realizar estos diagnósticos, pues el trabajador va a poder decir, pues me hicieron esta guía, me aplicaron esta guía de referencia, me aplicaron este diagnóstico, estos cuestionarios, se lo van a pedir a la empresa y pues es una causal de rescisión con responsabilidad para el trabajador. Ahora... No, con responsabilidad para el patrón. Pero para el patrón también. Esto significa entonces que si se termina la relación laboral porque hay estrés, el patrón va a tener que indemnizar conforme a la Ley Federal del Trabajo con 90 días de salario, va a tener que pagar todas las indemnizaciones que vienen en la Ley Federal del Trabajo. Totalmente. Sí. Pero esta misma fracción aplica del patrón al trabajador, porque pues hay que decirlo también, porque es justo mencionarlo, hay trabajadores o empleados que generan ambientes laborales tóxicos. Negativos, exactamente, sí. Negativos. Entonces el patrón también puede, de acuerdo a estos estudios o diagnósticos que se hacen, decirle a la Junta, lo cual sí va a ser un poco más complicado, porque todos sabemos que la ley del trabajo está más favorable al trabajador. Y las juntas sí, totalmente. Defienden más al trabajador. Totalmente. Pero también existe esta posibilidad para el patrón de decir, pues apliqué esto, esta persona me está generando factores de riesgo psicosocial o estrés en el ambiente laboral, aquí está acreditado en estos estudios, pues te rescindo la relación laboral. Y sin responsabilidad para él, es decir... Sin responsabilidad para el patrón. Sin liquidar al trabajador, sin indemnizarlo, o sea, sin pagarle nada. Volvemos a lo mismo, sin pagarle nada. Sí. Sería correrlo sin pagarle nada al trabajador. Totalmente. Nada más que es justo mencionarlo, pero también como la norma oficial mexicana nada más establece unas guías de referencia y te mencionan también que hay otras metodologías en las cuales se pueden aplicar para sacar estos resultados, pues el trabajador también puede aplicar o promover otro tipo de estudios para acreditar que no era una persona que promovía las relaciones negativas dentro del trabajo. Bueno, fíjate, estamos teniendo algunos comentarios aquí en las redes sociales. Hay muchos comentarios. Bueno, ya hay algunos comentarios. Por ejemplo, nos dice que Cintia Villarreal nos dice, la norma es recíproca, lo que estabas comentando. Y también se tomará en cuenta el estrés que llegue a sufrir el patrón. Pues más bien el estrés que llegue a sufrir o el estrés laboral que llegue a causar un trabajador en el centro laboral, ¿no? Yo creo que a eso se refiere la persona. Víctor Guma nos dice, ¿y los patrones dónde quedamos? Ellos también lo hacen a tener a uno demasiado estrés. Felipe Díaz dice, para no tener estrés laboral, lo mejor es no trabajar. Pues, está ahí un comentario gracioso. Y Victoria Guma dice, es la verdad, por eso se llama trabajo. Si fuera fácil, todo el mundo querría hacerlo. Y luego dice Becalo Bebes, dice, qué tontería. Isabela Lanís, eso del estrés es una mentada, pónganse a trabajar y háganlo bien. Todo trabajo implica estrés. Si eso fuera, todos estaríamos ya, hasta ahí se quedó el comentario. Todos estaríamos incapacitados, perdón, pero comenta más abajo. Y luego dice Isabela Lanís, quisiera ver cómo van a medir eso. Lo único que lograrían sería tronar las fuentes de trabajo.
Y por último, Cintia Villarreal, la clave de esta norma es que se deberá tomar en cuenta solo aquellos factores psicosociales que sean graves, es decir, estrés grave que provoque resultados, por ejemplo, la ansiedad, la cual ya es algo que amerita atención. Muy interesantes los comentarios y lo que nos dice Isabel Alanis, ¿cómo se va a medir? Como te comentaba, hay guías de referencia que no son obligatorios para la aplicación en el asunto de trabajo, pero es al menos la metodología mínima necesaria para la aplicación y la medición de los factores de riesgo psicosocial y entornos organizacionales favorables. Vienen dentro de la NOM en las últimas páginas y establecen así preguntas, la verdad, muy subjetivas, pero a la vez muy sencillas. Una de las preguntas pueden ser, dentro de los factores de riesgo psicosocial, que es la interferencia entre la relación trabajo-familia, es, ¿piensas en tu familia cuando estás en tu trabajo? Okay. Entonces, pues, todas las personas pensamos en nuestra familia, porque al final de cuentas no nos podemos dividir cuando somos trabajadores o cuando somos parte de una familia. Entonces, oye, y muy importante, ¿cuándo? ¿Cuándo va? La norma se publicó desde el año pasado, pero ¿cuándo va a empezar a ser obligatoria para las empresas? Sí, qué bueno que mencionas esto porque he visto algunos artículos que ya han sido promocionados en redes en los cuales dicen a partir de octubre o dicen incluso a partir de hoy, porque al final de cuentas ayer fue el 1 de octubre. No, la NOM 035 entra en vigor el 23 de octubre y no entra en su totalidad, nada más entra en una parte de las obligaciones de la NOM y la siguiente etapa viene hasta el próximo año. Dentro de esta primera etapa... Ajá, ¿esta primera etapa qué va a contemplar? Entran nada más, es como para dar a conocer la NOM y exige dentro de todos los centros de trabajo que hagan una declaración de principios en los cuales establezcan que se deben de promover los entornos organizacionales favorables y la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Y en todas las empresas. En todas las empresas. No importa si son chicas, grandes, medianas. Exactamente, en todas las empresas. También he visto en algunos artículos que dicen, te deberían de pagar si tu trabajo te causa estrés. Eso tampoco es cierto. Okay. O sea, las multas son a la empresa y se le paga al gobierno, no se le paga al trabajador. Sí, eso es algo Al equivocado. trabajador se le puede pagar si él denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y logra la rescisión laboral, ¿no? Sí, pero ese es otro... Pero ese es un juicio. Ese es un juicio aparte totalmente. Y algo que pues también es muy importante y que genera muchos factores de riesgo psicosocial y la norma literalmente, textualmente, no aplica para los factores de riesgo psicosocial, es el acoso sexual. Okay. ¿Sí? Eso, dentro de los comentarios que se hicieron en el Diario Oficial de la Federación respecto a la norma, dice que como esto es catalogado como un delito, se debe de poner aparte de la norma oficial mexicana. Y es muy importante que eso no entra, eso no lo contempla. No, pero lo contempla el Código Penal, o sea, eso es sí, botes, cárceles. Sí, totalmente. Esa es una sanción más fuerte, ¿no? Una conducta mucho más negativa, una sanción mucho más fuerte. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues licenciado, le agradecemos mucho a Joel Torres que nos haya dado esta información. ¿Algo más que desagregar? No, pues que estamos a sus órdenes en caso de que quisieran conocer más al respecto de esta norma, porque vienen muchos temas muy técnicos. Y Consultoría que esperamos... Legal, Fiscal y Negocios Troya. ¿Dónde quedan? ¿Dónde están ustedes? Estamos en el Periférico de la Juventud, sí, en la Plaza San Ángel. Ahí nos pueden encontrar. Les comparto también que el día del viernes, próximo viernes 4 de octubre, vamos a impartir un curso acerca de la NOM 035, en los cuales vamos a explicar a manera más detallada. ¿En dónde va a ser el curso? Vamos a estar en las instalaciones de Canaco a las 9 de la mañana. Viernes, pues ya pasado Viernes, mañana. Sí, pasado mañana. ¿Y pues dónde pueden buscar, dónde pueden encontrar información sobre el curso? ¿Aquí en su página de Facebook? Sí, en la página de Facebook estamos contestando todos los mensajes, o me pueden llamar directamente a mi celular, 614-504-1012, o me pueden mandar un WhatsApp también. 504-1012. 1012, el celular para informar. Para este curso me imagino que para cualquier otra... Sí, totalmente. Cualquier otra cosa relacionada con la NOM 035. No, pues muchas gracias, Joel. Gracias, seguimos en contacto. Gracias. Le agradecemos a usted también por sintonizar esta entrevista. Ya sabe, síganos en redes sociales. Nosotros somos La Noticia Ya. Hasta la próxima.